Orá, tu casa en Israel. Son 20 minutos atrás. No sé qué les digo. Shalom a todos. Top. Avancemos en esta Mishnah larga. 48 midot que necesitamos tener para poder alcanzar la Torah, para poder realmente adquirir Torah. Estudio, Talmud, Shmiata Ozen, estar siempre aprendiendo a escuchar antes de que nos estén discutiendo, antes de discutir, aprender a escuchar. Arihat Sfatay, me está repasando constantemente. Binat Alev, Vesichrut Alev, poniendo la comprensión del corazón y la comprensión del cerebro, utilizando los dos, sentimientos y raciocinio. Eimá, con temor a los Jajamim, de Irat Shamaim, necesitamos para poder adquirir Torah. Anavá, modestia, humildad. Simcha, estuvimos hablando la semana pasada, la alegría que necesitamos para poder realmente adquirir Torah. Donde no hay alegría no está Hashem, donde no hay alegría no puedo estudiar, donde no hay alegría no puedo vivir. Por lo tanto, la simcha, y aclaramos muy bien, creo, la semana pasada, a qué nos referimos con la palabra simcha. ¿Sí? No la simcha del mundo, no la simcha de las propuestas comerciales baratas, bobas, de una simcha sin ningún tipo de contenido, sino esa simcha que uno tiene de la neshama, de cuando está en el camino adecuado y que realmente se está gratificando con algo tan maravilloso como es el estudio de la Torah. Sigamos. Y dijimos también, betahara, con pureza, la necesidad también de purificarnos constantemente para poder adquirir Torah. Si quiero que realmente la Torah forme parte mía, tengo que andar limpiando y purificando mi neshama, mi ser, todo el tiempo. ¿Sí? Manejando, trabajando mis midot para que realmente la Torah pueda permanecer con nosotros. Y seguimos. Beshimush Jajamim. Dice la Mishnah, necesito, y esto ya lo aprendimos en otra Mishnah, necesito estudiar y estar cerca de Jajamim. Si quiero tener Torah, necesito estar con Jajamim. Shimush Jajamim significa servir a los Jajamim, ayudar a los Jajamim. Y se refiere realmente a estar en la cercanía de los Jajamim. Acuérdense de Yoshua bin Nun, ¿sí? Cómo él estaba siempre pegado, constantemente pegado a Moshe Rabbeinu, siempre estaba sirviéndolo. Y obviamente Yoshua se va a convertir en Yoshua, sin ninguna duda, por esa cercanía. Dice que Yoshua era como la luna, ¿sí? Mientras Moshe Rabbeinu era como el sol, Yoshua era la luna, siempre alrededor de Moshe Rabbeinu y brillando con la luz de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Pero de alguna manera, obviamente, eso está diciendo Yoshua no llegó a convertirse en Moshe Rabbeinu, y lo sabemos, es una realidad. Pero el solo hecho de estar todo el tiempo al lado de Moshe Rabbeinu, pues así es. Obviamente, cuando uno se pega a determinadas personas, lo de esas personas se le pega a uno, lo positivo y lamentablemente también lo negativo. Y por lo tanto, si quieres adquirir Torah, piensa también con quién estás, quién te rodea. Y entonces busca estar siempre con Jajamim. Habíamos estudiado en Mishnayot anteriores que nos decía Yehe Beitcha Beitvad la Jajamim, que tu casa sea una congregación de sabios. Veve Shote Betzamay Dibreyem, y bebe con sed sus palabras. Veve Mitabek Beafar Ragleyem, y llénate del polvo de los pies de ellos. Como cuando ellos caminaran, levantan polvo, solamente el polvo de los jajamim, llénate del polvo de los jajamim que están caminando, de los caminos que ellos están eligiendo. Eso lo vimos ya cuando empezamos con el tema de Pirkei Avot. Entonces, la enorme importancia, ¿sí? Si realmente quieres adquirir Torah, búscate sabios y sírvelos, estate cerca de ellos. Aprende, dice esto, de sus maasim, no solamente de lo que dicen, sino de lo que hacen. Cuando uno está cerca de los Jajamim, no solamente aprende sus palabras y sus textos, sino ve sus acciones. Y es por eso que nosotros tenemos dentro de nuestra amplia literatura del pueblo de Israel tantos libros de Maasiot, tantos libros de relatos. Y los relatos a veces hablan mucho más que los libros de Alajot y de Musar, cuando uno se da cuenta, bueno, el Rav tal acostumbraba a ser así, el Rav aquel acostumbraba a ser así. Y son modelos a seguir. Cuando uno estudia Sefer Bereshit, cuando uno estudia todo Sefer Bereshit, se da cuenta qué diferente es Bereshit de los otros libros. Sí. Bereshit son las historias de nuestros avot, ¿sí?
La historia de nuestros avot, prácticamente no hay alajot, prácticamente no hay mitzvot, sino simplemente verlos actuar. Ver como una Rachel sale corriendo a recibir a Jacob, como Rivka salió a recibir a Eliezer, ver cómo Abraham sale corriendo a rescatar a Lot, cómo recibe a Abraham a sus orjim, cómo enfrenta las pruebas que van pasando en la vida, ¿sí? Cómo se ocupa de enterrar a su esposa. Bueno, todo Bereshit es eso. Luego vamos a entrar a Sefer Shmot, Vaikra, Bemidbar, Dvarim, Alajot, Mitzvot, ¿sí? Pero definitivamente cuando uno ve el accionar de Abraham, de Isaac, de Jacob, uno aprende de ellos y uno trata de emularlos, trata de imitarlos, ¿sí? Cómo enfrentan la prueba de la esterilidad, cómo enfrentan los problemas económicos, la situación entre los hermanos, cómo tratan todo el tiempo la lucha para que haya Shalom Bayit, tantos temas. Yosef en Mitzrayim, cómo mantiene su judaísmo, cómo lucha por seguir siendo descendiente de Jacob Avinu, cómo logra Yosef que sus hijos, Menashe y Efraín, sigan en el camino de sus abuelos y bisabuelos, estando tan lejos, ¿sí? Sin ningún tipo de contacto. ¿Qué conocía Menashe y Efraín de Jacob Avinu, de su abuelo? Nada, ¿sí? No, conocía todo, porque lo tenía Yosef en casa. Y papá, Yosef, le hablaba de Jacob, sin ninguna duda, y le transmitió de Jacob muchísimo. Y cuando Jacob va a llegar a Eretz Mitzrayim, después de tantos años de separación de Yosef, de pronto va a descubrir que no solamente Yosef está vivo, sino que además de que Yosef esté vivo, tiene dos hijos, que se llaman Menashe y Efraín. Y cuando los ve, va a decidir que esos dos hijos, esos dos nietos de él, se van a convertir en hijos suyos. Y los va a poner al nivel de Reubén, Shimón, Leví y Yehudá. Dicen, estos Menashe y Efraín son como mis hijos. Y es por eso que cuando vemos las tribus, no vamos a encontrar una tribu llamada Yosef, sino que vamos a encontrar dos tribus llamadas Menashe y Efraín. ¿Qué son las que le corresponden a Yosef? ¿Cómo? Que esa es la común que las dos juntas es la tribu de Yosef, exactamente. Es decir, Yosef de alguna manera va a abarcar dos tribus. Y son las tribus de los dos hijos, Menashe y Efraín. Y cada vez que nosotros bendecimos a nuestros hijos, ¿sí? Varones, los bendecimos diciéndoles, y Simcha Elohim, que Efraín y Menashe, que ustedes sean como Efraín y Menashe. ¿Por qué? ¿Por qué no como Reubén y como Shimón? ¿Sí? A las niñas como Sará, Rivka, Rachel, Belea. Y a los varones como Menashe y Efraín, como los nietos de Jacob. ¿Por qué? No es porque ellos pudieron mantenerse Yehudim y todo. Definitivamente. A pesar de estar en Egipto. Definitivamente. Primero, nosotros les estamos bendiciendo a nuestros propios hijos, diciéndoles que se mantengan dentro de la senda de Yahadut y de la Torah y de Abraham, Isaac y Jacob, el camino que ellos marcaron, independientemente de dónde estén, independientemente en qué situación se encuentran. Si Menashe y Efraín pudieron mantenerse en la gran potencia de la idolatría y de la brujería llamada Egipto y del poder económico, pues obviamente cada uno de nosotros, nuestros hijos, también van a tener esas tentaciones, van a andar por distintos lugares del mundo, distintas sociedades. Bueno, que ojalá que Hashem los bendiga para que ustedes puedan mantenerse dignos herederos de Abraham, Isaac y Jacob. Además, explica nuestro Jajamim que Menashe y Efraín tuvieron una característica muy especial. Cuando uno lee las historias de la Torá y uno se encuentra con los distintos hermanos que van apareciendo, y vemos a Caín y Abel, primera pareja, vamos a ver a Jacob y Esaú, vamos a ver a Yosef y sus hermanos, vamos a ver que las historias de hermanos van con una dificultad terrible, donde hay envidias, donde hay celos, donde hay odios, donde uno incluso se anima a matar al otro, o venderlo, o tirarlo al pozo, ¿sí? O odiarlo de por vida, amenazarlo de muerte. Esas son las historias de Bereshit fraternales, ¿sí? Donde nos están planteando, mira lo que son los hermanos, qué problemáticas hay. Con Menashe y Efraín va a pasar algo diferente. Cuando Jacob va a bendecir a Menashe y Efraín, él va a cruzar sus manos, y al Bejor le va a dar la brajá del segundo, y al segundo le va a dar la brajá del Bejor, ¿sí? Como que de alguna manera los cambia, así como de alguna manera pasó en la generación anterior entre Jacob y Esaú, donde también Yitzhak finalmente le va a dar la brajá del Bejor a Jacob, que había obtenido la Bejorá. Entonces, imagínense si yo soy el Bejor y de pronto viene mi abuelito y me pone, y la mano que tendría que ponerme a mí, la mano derecha sobre mi cabeza para darme la brajá del Bejor, de pronto se la da al que está acá al lado mío, mi hermanito, ¿sí? ¿Qué me sucedería normalmente? Pues tendría envidia, tendría celo, estaría diciéndole a mi abuelo, hey, no es así.
¿Qué pasa? Yosef intenta moverle las manos a Jacob y le dice Yosef a su papá, papá, él es el mejor y él es el segundo. Y Jacob dice, Yadati, Bni, Yadati. Hey, estaré viejito, pero no soy bobo, ¿eh? ¿Sí? Yadati, Bni, ese Yadati, Bni de Jacob es extraordinario y nos enseña mucho de cómo uno debe considerar en general a las personas, porque a veces los bajamos a las personas a su nivel. Hay un relato, un chiste popular que dice que en una oportunidad de una persona se le quedó tirado su coche porque resulta que se le salieron las tuercas de una de las llantas y entonces sin darse cuenta fue perdiendo las tuercas y de pronto en un momento dado ¡prum! se le desbarata toda la llanta y queda tirado. Y entonces, bueno, va y recoge la llanta, no sé cómo se salvó, pero recoge la llanta, la va a poner, pero no tiene las tuercas. Entonces, ¿cómo la pone? Que no tiene cómo. Y entonces, justo enfrente de donde él quedó ahí tirado, está el manicomio. Y desde el manicomio hay alguien en la ventana de uno de los pabellones, de los cuartos, un loquito. Y entonces lo ve y le dice, ¡hey, qué te pasó! Nada, le cuenta. Entonces le dice, mira, entonces ¿sabes qué? Saca una tuerca de cada una de las otras 3 llantas, ¿sí? Todas tienen 4 tuercas. Saca uno de cada una de las 3, pónselo a la otra. Entonces todas van a tener 3 tuercas y por lo menos vas a llegar a una estación de servicio, a un lugar, porque con 3 tuercas la llanta agarra. Obviamente lo mejor es con 4, pero con 3 la llanta también agarró. Y entonces de esa manera te puedes ir. Y entonces le dice, ¡qué buena idea! Pero dime, ¿no eres tú un loquito? Entonces le dice, sí, loquito sí, pero bobo no. Jacob le dice, Yadati, Bni, Yadati, yo sé lo que estoy haciendo. Sí, ya estaré próximo a la muerte, ya me estaré yendo de este mundo, pero soy Jacob. ¿Sí? No nos equivoquemos, a veces nos pasa eso, con nuestros padres, nuestros abuelos, que a veces les decimos cosas y ellos nos miran diciendo, ay, querida nieta, sí, tú te crees que ya te conoces el mundo y yo ya fui y volví 500 veces. Pero bueno, está bien, adelante. Y Yadati, Bni. Cuando Jacob dice eso, él les da la braja a sus nietos. Y los nietos no se ofendan. Los nietos no tienen celos. Los nietos no tienen envidia. Si el abuelo decidió que la braja del mejor va para el no mejor y la otra braja va para mí, bienvenida sea. Y no hay celos y no hay competencia. Y esto es algo que en Bereshit resalta, como de pronto diciendo, por fin, tuvimos que esperar hasta Menashe y Efraín para encontrar una relación de hermanos así. Y entonces bendecimos a nuestros hijos, diciéndoles que Hashem los bendiga justamente con esa brajá, de que ojalá nuestros hijos tengan un comportamiento entre ellos como Menashe y Efraín, que logren ser como Menashe y Efraín. Que se quieran, que no se celen, que no se envidien, que se cuiden uno al otro, siempre se los va a ver juntos. ¿Sí? Menashe y Efraín, uno solo. En definitiva, eran los 2 hijos que son uno. Ponme el florelito más acá, así me choca un poquito la... Entonces, cuando uno lee todo Sefer Bereshit, decíamos, estamos viendo Beshimush Jajamim, están siempre con Jajamim alrededor y aprender de sus acciones. Y estamos diciendo que así es Sefer Bereshit. Todo Sefer Bereshit es aprender de los actos de nuestros patriarcas. Prácticamente no vamos a estudiar ahí a la Jot. Sí las vamos a estudiar, pero las vamos a ir deduciendo justamente de las acciones de nuestros patriarcas. La gran mayoría. Y vamos a aprender a Hnasat Orhim por cómo es él. Vamos a aprender Gesed por cómo actúa Rivka y cómo actúa Rachel. Vamos a aprender de Abeilut, de cómo se porta Abraham cuando fallece Sarah. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo las alajot en base al comportamiento. Y por lo tanto, si uno quiere adquirir Torah, rodéate de Jajamim y no solamente aprende lo que dicen, sino que observa lo que hacen. Y en base a lo que hacen, uno se le va pegando. Y obviamente, acabamos de decir, cuando uno ve tantos relatos de nuestros Jajamim, de aquellos años y de nuestros días, si estudiamos de Rabbi Akiva y estudiamos de Rabbi Meir, estudiamos tantas historias de ellos tan grandiosas, incluso a veces las leemos y decimos, es que son gigantes. ¿Sí? Personas que uno dice, bueno, ¿cómo lograron tener esas actitudes? Y obviamente cuando la Gemara nos cuenta sobre cada uno de ellos, sobre las mujeres, sobre Bruria, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que de pronto fallezcan los 2 hijos de Rabbi Meir en un Shabbat
y Bruria, con tal de que Rabbi Meir no se sienta apesadumbrado en Shabbat y pueda mantener la alegría de Shabbat, le oculta. Y Rabbi Meir pregunta, ¿de dónde están los hijos? No, se fueron para allí, y ella los tiene ahí, los dos cuerpos. ¿Cómo puede una madre poder hacer algo así? O sea, uno podría decir, es que no es de este mundo. Y sí era de este mundo. Y terminó Shabbat y le dijo. Y cuando le dijo, Rabbi Meir, ¿qué va a contestar? Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehishem Hashem Mevorach Natan Ve'olam. Hashem dio, Hashem tomó, bendito sea Hashem, su nombre. ¿Cómo puede Rabbi Meir decir una cosa así? ¿Cómo puede con una tranquilidad, entre comillas, poder decir, Hashem se llevó a mis hijos, me los dio, me los prestó, logré tenerlos y ahora se los llevó, bendito sea su nombre? Rabbi Meir nos va a enseñar a todos lo que es Baruch Dayan Emet. Así que en definitiva lo tenemos que decir todos cuando hay un fallecimiento. Hashem, tú sabes, ¿sí? Tú sabes. Obviamente, no hay ninguna duda que Bruria seguro que habrá llorado, seguro que habrá estado apesadumbrado, seguro que se habrá estado arreglando el maquillaje para que Rabbi Meir no se diera cuenta. Y seguro que Rabbi Meir también, ¿sí? Porque tampoco podemos pensar que eran inhumanos y fríos, ¿sí? Pero seguro lo que nos están diciendo es la fortaleza de cuando uno tiene Emuná y Bitajón. Tienes Emuná y Bitajón, vamos. Y es el ejemplo de lo que nos quieren enseñar. Y entonces cuando vemos esas historias de esos jajamim, y vemos las historias de nuestros rabanim de hoy en día, que llenan libros y libros y libros, ¿sí? El Rab Mordejai Eliyahu, que Zichrono Libraja, ¿cuántos libros ya han escrito de sus maasim? De sus historias? Simplemente en una oportunidad vino una señora y habló con él y le dijo, y en base a eso nosotros vamos aprendiendo simplemente de eso, de su comportamiento, ¿sí? de sus caminos. Por lo tanto, ¿quieres adquirir Torah? Aprende, no solamente de lo que te enseñan, sino que trata de verlos, ¿sí? Obsérvalos, estate cerca de ellos. Dijimos al principio, como Yoshua y Moshe Rabbeinu, ¿sí? Estate cerca, obviamente hay que saber elegir a los rabanim y a los jajamim y aprende de ellos, no solamente de lo que dicen, sino de lo que hacen. Y más de una vez vas a aprender mucho más de lo que hacen, de lo que dicen. Cuando una muchacha se pega a una rabanit y ve cómo la rabanit prepara la comida para Shabbat y cómo mantiene la comida para Shabbat, pues aprende todas las alajot de Shabbat y de Bishul Shabbat. Y si esa rabanit, si el rab estuviera aquí dictando una clase de Bishul Shabbat, y la alumna estaría escribiendo todo, ¿sí? Escribiendo todo, te puedo asegurar que no aprendió nada. Pero viendo a la rabanit, cómo agarra y cómo pone la plata y cómo tapa o destapa o cómo pone algo intermedio entre la plata ahí y cómo le explica, mira, no, si tiene líquido, sí, si no tiene líquido, no, si sí, de esto, cómo, ¿sí? El timer, no timer, sí, todas esas cosas, uno lo ve en acción, qué fácil. Obviamente, si además lo hubiéramos podido aprender cada uno en su propia casa viendo a nuestro papá, todavía llevamos una ventaja mayor. Pero si no, bueno, busca siempre estar pegado a la vida de los rabanim, no solamente a los textos de los rabanim, a la vida de los rabanim. Es por eso que de alguna manera estar estudiando solamente de un libro no nos alcanza. Estudiar solamente por internet, escuchando un cassette, no nos alcanza. Necesitamos más. Y es por eso, insisto, la cantidad de libros de Maasim, la cantidad de libros de relatos de nuestros maestros. Y cuando uno los ve, se da cuenta que son relatos de la vida cotidiana. Y que los rabanim de hoy en día también, por supuesto, tienen sus propios relatos y sus propias historias. En realidad, no solamente los rabanim, todos tenemos nuestras propias historias. Y también las podemos contar. No saben lo que me pasó, esto y lo otro, y podemos aprender. Pero obviamente, si se trata de nuestros grandes rabanim, pues obviamente podemos aprender mucho más. Y si Baruch Hashem logran tener a Lihut Yamim y estar aquí en este mundo superando el siglo, pues imagínense todo lo que tienen para contarnos. Todo lo que tienen para contarnos y todo lo que podemos ver a través de ellos. Cuando uno observa cómo un rab puede ser la 1, 2 de la madrugada y todavía está levantando, atendiendo a la comunidad, y que cuando ya de pronto ya no atiende a la comunidad se pone a escribir de textos para Parashat Shavua y para sus libros, y duerme 2, 3 horas, y a la mañana ya están batiquín rezando, uno dice, wow. Y esos son seres humanos, no son monstruos y no son extraterrestres, son seres humanos. Y uno aprende muchísimo de ellos. Shimush Jajamim, estando pegado a nuestro Jajamim. Sigue la Mishnah y nos dice, Bedikduk Haverim. Dikduk Haverim. Así como recién es Asele Harrab, continúa
Knele Hajaber, ¿sí? Además de tener nuestros Jajamim, tenemos que tener el Haber, tenemos que tener la Jabruta, tenemos que estudiar con, no podemos estudiar solos. Dikduk Jajamim, Dikduk Haberim nos va a enseñar que cuando uno está estudiando con alguien, va a poder plantear preguntas, va a poder escuchar respuestas, va a poder ver otro punto de vista. ¿Sí? Lo hablamos cuando hablamos de Uknele Hajaber, ¿sí? Es esta idea. No estudies solo, estudia con alguien. Eso va a hacer que realmente puedas profundizar mucho más, que te haga una pregunta, que entienda algo de una manera totalmente diferente a la que entiendes tú. No es bien visto en el pueblo de Israel estudiar solo. Ya lo hemos dicho varias veces. Estudiar solo puede ser muy digno en el mundo en general. Entre nosotros hay que estudiar con alguien, siempre. Entonces, aquel que estudia solamente en su casa con un libro, aquel que estudia solamente y puede ser un extraordinario alumno y aprender todo bien, quizás no. Puede ser incluso que aprendamos errores, ¿sí? Una mala interpretación de una halajá, bueno, la entendí así, estoy solo, pues la aprendí así y la voy a empezar a hacer así. Creo que a todos nos ha pasado de pronto cuando compartimos con alguien más nuestra vida, ¿sí? Y de pronto compartimos con alguien más un Shabbat, de pronto la otra persona dice, ¿y por qué hiciste eso? Dice, no, porque así lo hago siempre. No, pero así no se hace. ¿Cómo que así no se hace? Sí, de pronto de alguna tontería, del cepillo de dientes, del jabón líquido, del papel del baño, de la luz, del timer, algo muy simple. Y de pronto quizás descubrimos que estamos respetando Shabbat hace 20 años y estuvimos haciendo algo mal todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces nos va a agarrar una sensación muy extraña y vamos a ir corriendo a un libro y voy a incluso a tratar de convencer al otro que es el otro que está equivocado. Y de pronto dice, no, pero no entendiste, no es así, no es así. No, ¿cómo? Y hay que separar esto de lo bueno de lo malo de lo bueno. Y son tantas alajot, ¿sí? Pero obviamente en el terreno. Y entonces si estás solito, pues vas a llegar a unas conclusiones increíbles, ¿sí? A mí a veces me pasa de que recibo mails de personas que viven muy alejados, en comunidades muy pequeñas, y algunas personas que incluso viven sin comunidad. Y de pronto me cuentan cosas que hacen, y a veces yo les pregunto, ¿de dónde sacó eso? Así, Pashut, ¿de dónde lo sacó? Dice, ¿pero cómo? Si está así escrito, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Recuerdo una vez que estuvo en mi hogar un niño, una situación muy problemática. No importa cuál era la situación de él, pero él estudió judaísmo, era un niño de 11 años o 12 años. Todo lo que él sabía sobre el judaísmo lo estudió solo. Y entonces él tenía su Torah, tenía su Shulchan Aruch, él estudió solo. Y entonces de pronto lo trajimos a nuestra casa por una situación muy complicada, y era Sukkot, era el día de Sukkot. Y entonces él de pronto le golpeo la puerta de la habitación y le digo que ya estamos por ir al Shul, al Knis. Y él me dice, yo no salgo, yo me quedo aquí. Entonces le digo, ¿cómo que no sales? No salgo, yo acá me quedo. Digo, ¿por qué te quedas? Me dice, porque no hay que salir de la casa. No hay que salir, Y no solamente por la azúcar, porque no hay que andar, o sea, él de alguna manera empezó a hablarme del Huma Shabbat, del límite en el que uno puede, ¿sí? De los 2000 codos que uno podría estar caminando y no ir más allá. Él de alguna manera, él pensaba que su propia casa era eso, y que de la casa no puede salir. Y me dice, usted no me va a sacar. Y le digo, pero papito, le digo, estás mal, no es así, ¿cómo? No me abría la puerta. Fue terrorífico para él salir a la calle, terrorífico. Pero realmente fue una cosa muy difícil. Y me senté, le expliqué y todo, y bueno, este es un niño. A veces tenemos 40 años y somos igual, y hacemos las cosas igual, porque nunca lo aclaramos, y porque realmente siempre lo hice mal. Entonces, por eso siempre estate con alguien. Claro, por supuesto, si solamente voy a estar con alguien y también ese alguien está equivocado, pues también lo voy a hacer mal. Entonces, obviamente es todo junto, ¿sí? Obviamente con estudio, y obviamente es estando con Jajamín, pero muy importante estar estudiando con alguien, muy importante. Cuando uno realmente está estudiando solo, se atora. Cuando uno se está estudiando solo, de pronto se aburre. Y cuando uno está con alguien, constantemente está discutiendo, está profundizando, hace uno la pregunta, incluso puede llegar que en algún momento hasta me distraiga un ratito y el otro me dice, hey, vamos,
¿sí? Estamos estudiando, ubícate, profundiza, ¿sí? Obviamente el estudio así en pareja es increíble. Cuando uno observa las yeshivot, ¿sí? Hay yeshivot, aquí la yeshiva, por ejemplo, yeshivat Belz, si no me equivoco, el salón principal, ¿la conocen la yeshiva de Belz? ¿Han estado ahí alguna vez? La yeshiva de Belz es la que parece un Beit Mikdash acá en Jerusalén. Es algo esplendoroso. En la noche se ve Con las luces doradas. Realmente parece el Beit HaMikdash. Incluso lo llaman Mikdash Belz. Muchos de los Hasidim. Belz era un pueblito de Polonia. El Rebbe de Belz fue salvado de la Shoah. Especialmente se lo salvó a él al principio de la Milhamá y se logró traerlo hasta aquí, hasta Israel. Y logró continuar con el Hasidut de Belz, por supuesto, no solamente aquí, sino también en Europa y en Estados Unidos, pero principalmente aquí, en los Hasidim de Belz son impresionantemente muchos. Y... No sé cómo diferenciarlos. Es que no se sabe cómo, yo no sé cómo diferenciarlos. Todos tienen su diferencia en atuendo, no importa, pero lo importante es todo lo que tienen en común. Pero el Beit Midrash que tienen es algo esplendoroso, increíble. Lo que hicieron realmente y se ve como un Beit Mikdash. Incluso los propios Hasidim dicen el Mikdash de Belz, así lo llaman. Y entonces el salón de estudio tiene mesitas dobles, ¿sí? Para aproximadamente 2000 bajurim. Wow. 2000 que están estudiando juntos, ¿sí? Un ruido que va a haber ahí. Es impresionante. Es impresionante cómo se estudia. Claro que hay mucho ruido. Claro que Entras y hay mucho parece ruido. que entras una... También en mi casa Cuando en la Sí, prehistoria, cuando paso, siempre se paso a las escucha. 12 de la noche y todavía lo escucho. en la prehistoria, cuando yo vivía, En la prehistoria. cuando yo tenía que hacer un trabajo para la escuela, para la universidad o para algún lugar, incluso para los estudios, me iba a la biblioteca. ¿Sí? Me iba a la biblioteca. Las bibliotecas se están convirtiendo en museos, pero bueno, yo me iba a la biblioteca. Y en la biblioteca, además de haber carteles que decían silencio, biblioteca, cuando uno caminaba, iban puntitas de pie. Entonces estaba cada uno sentado en su lugar con su libro escribiendo. Y cuando uno llegaba, cuando uno entraba y caminaba, cuando uno daba un paso en la biblioteca, siempre el que estaba sentado, enseguida la mirada, como diciendo, me distrajiste. ¿Sí? Era el santuario de la sabiduría que es la biblioteca, es en serio, es una santidad total. Por supuesto que ahí no van a escuchar música, ni iPods, ni todo, nada. Silencio. Bueno, no sé hoy en día, pero silencio total. Silencio total. Era una cosa, pero en serio que de pronto si alguien estornudaba o algo, y si era uno, era horrible, horrible. Pero la idea es, la idea era, por supuesto, respeto al otro, está estudiando, se está concentrando. ¿Cómo lo puedes distraer tú caminando, estornudando o preguntándole algo a alguien? Silencio, silencio. Siempre lo que era la recepción estaba totalmente alejada, ¿sí? Los cajoncitos para buscar entre las tarjetitas dónde está ubicado el libro, pero todo ahí un rincón así. De pronto uno abría el cajoncito y decía, el cajoncito se chirriaba ya, en serio, era horrible, horrible. Esa es la idea en el mundo. Y de pronto uno entra a un midrash y es todo lo contrario, si alguien está callado lo van a echar, ¿sí? Porque dice no está estudiando. ¿Y cómo haces para concentrarte en un lugar donde hay 2000 personas hablando al mismo tiempo? Y no solamente hablando, discutiendo y gritando y hablando fuerte. Y de pronto hay alguien que están estos dos sentados aquí y no entiendo una subiá, estoy en algo metido, y de pronto le pregunto al de al lado, hey, ¿qué es esto? Y de pronto los dos se convierten en 4 que están hablando del mismo tema, y de pronto ya son 8, ¿sí? Y todos discutiendo. Hay que tener la exigencia de concentración. ¿Y cómo estudian? Por eso yo siempre digo a aquellos que de pronto dicen, es que cuando, y aquí en Israel muchas veces, ¿no? Una de las tantas críticas entre Am Israel, es que hay aquí un montón de que lo único que hacen es se la pasan estudiando. No hacen nada en todo el día, se la pasan estudiando. Así dicen, ¿no? O sea, se la pasan estudiando, no hacen nada en todo el día. Entonces yo siempre les digo, te invito
que vayas a estudiar tú un solo día. Un solo día. ¿Sí? Deja tu trabajo y ve ahí un día. A ver cuánto aguantas. Es un desafío intelectual increíble. Increíble. Difícil. Comprometido. Pero además que exige un nivel de concentración impresionante. Si nosotros mismos, cuando de pronto estamos haciendo algo y alguien está al lado hablando de otra cosa, le decimos, hey, por favor, estoy haciendo esto, ¿sí? No me hables, me desconcentro. ¿Cómo hago si me están desconcentrando 2000 personas? Y todos hablando de Torah, y todos hablando de Gemara, y todos hablando de cosas que de pronto escucho y por ahí me llama la atención lo que están hablando, pero yo estoy estudiando esto, no tengo que escuchar aquello. ¿Cómo hago? Lo hago. Y además me enseña a poder estar concentrado en otras situaciones de la vida. ¿Cómo? No entendí. ¿Hay auriculares? No hace falta auriculares. No hace falta. Realmente no hace falta. Si tú te concentras, te abstraes de todo. Es un método de estudio que hasta a los japoneses les gusta aprender. Claro, están estudiando allá de una manera impresionante. Yo ya he leído y visto lo que están haciendo. Ellos están estudiando el desafío intelectual de la Gemara. Pero además, yo creo que todos nosotros nos ha pasado a veces cuando uno está... De pronto puedo estar acá yo hablando, dando la clase y de pronto alguna de ustedes tiene un problema y no me está escuchando. ¿Verdad? Está en su mundo. ¿Verdad? Está quién sabe dónde, está pensando, está bien. Y no le molesta que yo hable. No le hace ruido. ¿Por qué? Porque está metido en lo que en su problemática, en su situación. Aquel que dura en el estudio, igual, no me molesta nada, yo estoy en esto. Pero no escucha todos los gritos. No escucho nada. Nada escucho. O sea, estoy en lo mío. Además también, cuando uno observa todo el entusiasmo que hay en la yeshiva, se contagia. Todos se contagian uno del otro. Es algo muy impresionante lo que es el estudio de la yeshiva. Entonces, siempre con un jaber, siempre con una jabruta, siempre estudia con alguien. Nunca estudies solo. Y la palabra dikduk, la traducción de dikduk es gramática. ¿Qué es gramática? ¿Qué significa dikduk? Dikduk significa la exactitud, ¿sí? Algo exacto, algo perfecto, ¿sí? Los verbos tienen una conjugación y se dice así. No se dice. A veces escucho mucha gente que el habría en español lo utiliza cuando habría que decir hubiera o hubiese. Y dice habría y lo dice mal. Está mal. Es incorrecto. Gramaticalmente está incorrecto. ¿Sí? O aquellos que de pronto nos dicen, ¿estudiaste? Y yo les contesto sí. Está mal. ¿Sí? La conjugación es incorrecta. Es incorrecta. México tiene uno de los errores clásicos en México, es el veniste. Veniste. En vez de viniste, veniste. Y no sé. De venir. ¿Veniste ya? Sí. Bueno, entonces, obviamente está mal. Está mal, es incorrecto. Dikduk, entonces gramática es lo que nos enseña a decir todo con exactitud, con perfección, prestando atención a cada letra, a cada acento. ¿Sí? Mirate el partido. Entonces, te piden, voy. por ejemplo, el teléfono, sí, no quisiera molestarla. Entonces, dikduk es hacer algo con precisión, con exactitud. Dikduk haverim, dicen también nuestros jajamim, que es esta expresión. Cuando vas a elegir a ese haber, también hazlo con mucha precisión, con mucho cuidado. No cualquiera puede ser ese haber con el que vas a estudiar. Obviamente, ese haber, dice la Gemara, o jabruta o mituta, dice jabruta, estar así de jaberut, o mavet, el que no logra tener, mavet es muerte, ¿sí? El que no logra en su vida lograr tener un haber así, es como estar muerto en esta vida, ¿sí? Hay que tenerlo, pero cuando uno lo tiene que seleccionar, cuando uno tiene que decidir con quién voy a estudiar en mi vida, puede ser que en el ámbito de mi escuela no pueda seleccionar mucho y sea el morel que me lo va a establecer, el rap que me lo va a poner. Pero obviamente si yo veo que no funciona, porque de pronto sí es muy lindo el muchacho, pero de pronto él tiene un nivel de pensamiento muy diferente al mío, entonces él es muy abstracto, yo soy muy concreto y realmente no podemos estudiar, o él se distrae mucho, yo no, o él tiene otras preocupaciones, entonces cuidado con quién estás estudiando también, presta atención muy bien, busca a alguien que sea totalmente adecuado a ti, busca también, presta atención con quién vas a estudiar, que es sumamente importante. No solamente elige a alguien porque hay que elegir a alguien, sino que a medida que va pasando tu vida y tú vas creciendo, pues elige a alguien que realmente sea adecuado para ti. Cuando uno sale del ámbito de yeshiva, sigue estudiando. Y entonces se va a encontrar que tiene 40 años, 50 años, sigue estudiando y tiene una jabruta.
Y en la gran mayoría de los casos la jabruta es de por vida. Hay personas que tienen su jabruta desde la yeshiva. Y es su jabruta. Y con él estudia todos los días. Posiblemente ahora trabaja, posiblemente ahora está casado, tiene hijos, pero todos los días, de 8 a 9 de la noche, 1 hora de estudio con su jabruta. Y obviamente después la jabruta ya se convirtió en su jaber para todas las cosas. Y las familias están juntos. O puede ser que no. Que sea solamente la jabruta, ¿sí?, del estudio, nada más. Pero entonces uno tiene que buscar una afinidad, ¿sí? Alguien que realmente sea como tú, que tenga tu estilo, o por lo menos no necesariamente tiene que ser idéntico a ti, puede ser a veces totalmente lo opuesto a ti, pero con el que sientas que realmente estás estudiando, ¿sí?, que realmente te sirve para el estudio. ¿Quieres adquirir Torah? Entonces, siguiendo lo que estamos estudiando, siguiendo los caminos de nuestro Jajamín y estudiando con alguien, fundamental, muy, muy importante. Sigue, Pilpul Atalmidim. ¿Qué es Pilpul? ¿Escucharon alguna vez esta palabra? Pilpul Atalmidim, Pilpul, es una forma de estudio, muy específicamente del estudio de la Gemara, en el cual de pronto decimos algo, y de lo que dijimos lo profundizamos y lo damos vueltas. Y decimos, bueno, pero si esto fuera en esta situación, ¿cómo sería? Y bueno, pero si realmente no era la situación así. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace 2 o 3 clases de los dos que se cayeron al pozo de lodo y uno salió sucio y otro salió limpio? Y cómo es posible que uno sabe y quién es el que se va. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí, nos acordamos. ¿Sí? Y entonces de pronto la misma situación se puede ver de aquí, se puede ver de acá, se puede ver de aquí, se puede ver de allá. Sí, el pilpul es estar todo el tiempo afilando mi conocimiento. O sea, pilpul es como cuando agarramos 2 cuchillos y los sentamos afile, y no dejamos el texto hasta que no le sacamos todo su jugo, ¿sí? Leemos un texto, lo aprendimos, lo entendimos, lo incorporamos, todo. Dijimos ya lo terminamos, ¿sí? Lo terminamos y vamos a repasarlo. Repasamos. Alguna pregunta, no, ya no hay nada. Ya realmente de esto ya le saqué todo el jugo. ¿Estás seguro? No. Y de pronto vuelve a surgir una pregunta, y vuelve a surgir una duda, y vuelve a salir un comentario. Y de pronto el texto se me da totalmente vuelta. ¿Sí? Nos pasa obviamente desde el estudio básico de la Torá, que uno lee un texto y de pronto cuando uno avanza un poquito, de pronto quizás descubre que todo lo que estuvo leyendo siempre lo leyó mal, o lo leyó viéndolo de una manera y ahora tiene otro sentido totalmente. Recuerdo la vez que por primera vez leí el pasuk que dice en Bereshit, como todos los hermanos, a ver, aquí está, vamos a verles. Aprovechemos que tengo hoy justo un segundo. Ahora hablen. Ahora no, ¿verdad? Entonces ella me dice, le regalás el de México. ¿Lo regalan? Dice en Bereshit, Perek Lamed Zayin, en Parashat Vaishlach, dice, Veisrael Ahav et Yosef mikol banav. Jacob amaba a Yosef de entre todos los hermanos. Ki ben zkunim hulo, porque él era su hijo de la vejez. Veasal oktonet pasim, entonces le hizo su túnica de franjas. Vairu Ehav, y vieron sus hermanos, Ki oto Ahav aviem mikol Ehav, que a él amaba su papá más que a todos los hermanos. Vieron cómo Jacob amaba a Yosef más que a todos los hermanos. Vaisneuoto, y lo odiaron. Velo yachlu dabro le shalom, y no podían hablar con él en paz. Conocemos la historia. Sí. ¿Sí? Después lo tiraron al pozo. Ok. Dice Vaisneuoto, y lo odiaron y no podían hablar con él en paz. Y obviamente siempre que yo lo leía, pues para mí era muy claro. Odiaban a Yosef y no podían hablar con Yosef. Pero un buen día, de pronto dije, hey, ¿y de dónde saqué que odiaban a Yosef? ¿Qué se ve? Vamos de nuevo. Puede ser al revés. Vairu Ehav, vivieron sus hermanos, Kioto Ahaba bien Mikol Ehav, que a él amaba su padre más que a todos, y lo odiaron. ¿A quién? A Jacob. ¿Será que odiaban a Jacob? ¿Puede ser?
¿Se dan cuenta de lo que está pasando? De pronto cambia toda la perspectiva. ¿Será que cuando está diciendo lo odiaron, realmente el que están odiando es a Jacob? Velo Yahlud Abrole Shalom, y con quien no pueden hablar en paz quizás es con Jacob. ¿Será eso lo que les está pasando a los hermanos? Y entonces de pronto uno ve el texto, y el texto ahora me dio una vuelta, ¿sí? Porque, hey, ¿cómo? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá. Ya bastante difícil se me hacía entender que odiaran a Yosef y le hicieran a Yosef todo lo que le hicieron. Pero de pronto hay una insinuación aquí en la Torá. Porque si no podría haber dicho claramente, Vaisneuet Yosef, y odiaban a Yosef. Cuando están diciendo y lo odiaron, están abriendo una puerta, incluso para una mala interpretación. Pero me están permitiendo llegar a empezar a pensar. ¿Sí? Quizá después pueda encontrar un pasú que diga, no, realmente con Jacob no. Pero el solo hecho de que me está abriendo una puerta para pensar, me está abriendo un horizonte totalmente diferente. Y un horizonte que me va a permitir incluso entender todo lo que viene después. Y entonces quizá después yo pueda empezar a pensar que todo lo que le hicieron a Yosef no fue contra Yosef, fue contra Jacob. En definitiva lo dejan vivo, en definitiva lo venden, pero cuando uno dice, bueno, lo dejan vivo, lo venden, pero regresan con Jacob. Y a Jacob le van a presentar una túnica ensangrentada para que crea que un animal se lo devoró. ¿Sí? O sea, ¿a quién están haciendo sufrir? ¿Se dan cuenta? De pronto se abre otro panorama totalmente diferente. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran regresado y Jacob hubiera dicho, ¿y Yosef? Si Yosef no vino con nosotros. No, pero yo los mandé para que averigüen dónde estaban y si están bien y todo. No sé, nunca llegó. ¿Cómo que no llegó? No sé. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a ver qué pasó. Y organizamos una expedición. ¿Sí? Y bueno, no lo encontramos. ¿Sí? Supongamos que mantenemos la mentira y no le decimos que lo vendimos. ¿Sí? Pues no lo encontramos. Bueno, pero no sé, Besrat Hashem que esté bien, ¿no? No sé. Se perdió. Pero ahí a traerle una túnica ensangrentada. ¿Sí? Obviamente, fíjense que es la túnica que es la que viene en el pasú, y a él, ese era su hijo, y le hizo la túnica. Y entonces lo odiaron. ¿A quién? Ahora ya no. Ahora ya me cuesta pensar en Yosef. Y obviamente había envidia y celos con Yosef, y había enojo con Jacob, lo había. Pero entonces, cuando uno empieza a hacer esto, de hacer un trabajo, de buscar interpretación, y le sigue, y el otro pregunta, ¿pero cómo? Y alguien va a decir, ¿pero cómo te atreves a decir que ellos odiaban a Jacob? ¿Cuándo? Y de pronto me voy a traer un pasuk de aquí y voy a buscar otro. Entonces, bueno, no, entonces no lo odiaban. Pero no, yo creo que sí, lo fortalezco por otro lado. Eso es lo que es hacer pilpul. Pilpul es no quedarme quieto con lo que dice el texto, sino seguirle y seguirle buscando y analizando y dándole vuelta. ¿Y qué dice? ¿Y qué no dice? ¿Y por qué dice? ¿Y por qué no dice? Cada palabra del texto, así es. Cuando uno lee el Sefer Bereshit, en Caín y Hebel, hay un pasuk increíble, en el momento que están, después de que Caín y Hebel hicieron el sacrificio, y que Kadosh Baruj Hu aceptó el sacrificio de Hebel, y no aceptó el sacrificio de Caín, ahí está escrito que Caín se enoja mucho, y de pronto Hashem le pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Por qué todo tu semblante está totalmente desfigurado? Y Caín no contesta, y Hashem le dice, ¿sabes qué? Si vas a tener una actitud así, siempre vas a estar enfrentado al pecado, siempre vas a estar mal. Entonces trata de tener una actitud diferente ante la vida para que estés mejor. Y luego de esa escena, está escrito así, Vayomer Caín el Hebel Ahiv. Y le dijo Caín a su hermano Hebel, Vayei biyotam hasadeh, y estando ellos en el campo, Vaya con Caín el Hebel Ahiv, se levantó Caín sobre Hebel su hermano, Vaya Argeu, y lo mató. Todo seguido, y le dijo Caín a Hebel su hermano, y estando juntos en el campo, se levantó Caín sobre Hebel su hermano y lo mató. ¿Qué problemática tiene el pasú? Que está hablando de una cosa y de pronto lo mató. Ok, Sale de la nada. no queda muy claro por qué. Sí. ¿Qué más?
O sea, obviamente no queda claro y es por eso que muchos piensan que, bueno, lo mató por lo que decía el párrafo anterior. Pero quizás el párrafo anterior fue 40 años antes, ¿eh? ¿Sí? Porque no hay nada que lo relacione salvo que primero te ha contado esto y luego lo otro. Fíjense otra vez el texto. Y le dijo Caín, ¿dónde dice? Y le dijo Caín a Abel su hermano, y estando ambos en el campo, se levantó Caín sobre Abel su hermano y lo mató. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Y le dijo Caín a Abel su hermano, ¿sí? Vayomer Caín el Abel Ahiv, 2 puntos. Así lo escribiríamos hoy en día, ¿no? Vayomer Caín el Abel Ahiv, 2 puntos. Vayei Biotam Basadeh, y cuando estaba... Mahon Ora, tu casa en Israel.